de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. He perdido el sonido. No oigo. A todos ustedes, me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos directo a España. Saludamos a Humberto Pérez Tomé, director de Secotia Editorial. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Buenas tardes en España. Buenas tardes en España, buenos días allí. Estoy muy bien y a la hora mucho mejor porque ha sido una gratísima sorpresa poderte ver y hablar otra vez desde hacía tanto tiempo, Teresa. Muchas gracias, Humberto. Yo también estoy muy contenta. Habíamos programado a Jesús Poveda, pero tuvo una emergencia con uno de sus pacientes, el gran líder mundial en defensa de la vida. Y como tenía también prevista una entrevista con ustedes, pues la adelanté y me da muchísimo gusto saludarte porque quiero que todo el público mexicano y de América Latina conozca pues la editorial Secotia y que la comente y que compre sus libros, que la encuentre en internet. Platícanos un poco de la historia porque fui testigo al inicio de tu editorial, de verdad las peripecias que tuviste que hacer para poder pues ya posicionarte como una marca muy reconocida en toda la península ibérica. Bueno, cuéntame, por favor. América. Sí. Pues bueno, vamos a ver. La historia de la editorial surge, como casi todas las cosas buenas en la vida, surgen de forma espontánea y en ningún momento hubo una planificación específica de montemos una editorial, sino que realmente fue algo que surgió al principio casi como algo lúdico, como algo divertido, pero que rápidamente empezamos a ver que eso tenía cuerpo, que teníamos mucho que aportar, teníamos mucho que compensar con lo que se estaba dando en el mundo en estos momentos, de tanta confusión en un mensaje humano en el que todo vale, todo me vale a cambio de lo que yo quiero, ¿no? Y nos dimos cuenta de que podíamos aportar alguna parte importante como una especie de lucha contracultural en contra de la cultura de la muerte. Y de hecho, los primeros pasos que Secotia dimos fueron los primeros pasos en favor de la defensa de la dignidad del ser humano, que es así como además nos definimos en la editorial, desde su concepción hasta su muerte natural. Comenzaste, Humberto, comenzaste con la revista La Caja, ¿cierto? La Caja, sí, efectivamente, aquello fue un proyecto, pues, ¿qué te diría yo? Fue un proyecto que nos dejamos la vida, entre otras partes de la tuya, porque colaboraste amorosamente con el proyecto de la revista, y luego también algunos otros colaboradores, amigos tuyos, que hicieron artículos que francamente a mí me encantaron y que los publiqué con sumo placer, ¿no? Pero es curioso cómo un proyecto como era el de La Caja, que pretendía ser un proyecto que le llamamos, ¿no? De opinión, de creación, opinión y ensayo, ¿no? Que le llamamos, en el que se trataban de dar aportaciones al mundo, aportaciones humanas, pero todo basado en un concepto moral de las cosas, ¿no? Y entonces ahí hablábamos de todo, hablábamos desde el tema, por supuesto, de la aborto y la eutanasia, hasta la realidad profesional que debemos de tener las personas, hasta temas de la prostitución, o temas de inmigración, o sea, todas aquellas cosas que de alguna forma afectaban directamente al ser humano y a su dignidad, ¿no? Porque hay muchas veces, ¿no?, que pensamos que la dignidad del ser humano es solamente a algunos, y sobre todo a algunos que la vida le va más o menos bien, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Hay incluso a esos que la vida más o menos les va bien, tendrían mucho que redignificar a lo mejor en su vida, ¿no? Muy bien, ahora me llamó la atención desde el principio que tú advertías a los lectores de Secotia, específicamente de la revista La Caja, que no era necesariamente vinculante, como que un gran respeto a la pluralidad de pensamientos y, sin embargo, con la libertad de presentar tus convicciones, y esto me encantó.
Muy de vanguardia. Sí. Sí, muy de vanguardia. De hecho, una de las cosas que nos empeñábamos mucho era no dar ni tan siquiera, en muchas ocasiones, una visión religiosa, porque había algunas personas que podían confundir, desgraciadamente, confunden con cierta habitualidad que el ser pro vida es algo religioso, o el trabajar bien es algo religioso, o el respetar a la mujer o respetar al hombre es algo meramente religioso, y eso no es verdad. Eso no está ni más ni menos que en el espíritu natural de las personas, en el sentido moral de los actos de las personas, y lo que sí es verdad es que otra cosa es que la religión, especialmente la cristiana y la católica, redignifique esa naturaleza de la persona porque crea la trascendencia de la persona. Y eso es lo que siempre habíamos pedido también, ¿no? O sea, que los actos humanos no se quedan simplemente en actos humanos, sino que tienen una trascendencia siempre en los demás, en nosotros mismos y en el destino sobrenatural que tenemos todas las personas. Así es, eso ha sido muy de vanguardia y me ha gustado que te has mantenido en esa línea de pensamiento, porque he visto en el tiempo, hablemos de la última década, cómo a algunos de los católicos en su desesperación o impaciencia o poca comprensión respecto de las dinámicas en el mundo actual, se han tomado algunas posturas fundamentalistas, y esto duele muchísimo porque ves en ellos pues falta de oración, de relación íntima con Dios, y se les nota en esa actitud fundamentalista, y tú has seguido en la línea del respeto y de pues el dar los argumentos necesarios para convencer a la gente de dónde está la vida feliz, y esto me ha encantado. Mira, yo es que creo, hay que partir de una base de que el fundamentalismo está basado o tiene sus raíces ancladas en algo religioso, que es lo que da realmente una convicción de actuación a las personas, porque la religiosidad en las personas da seguridad en su actitud y en su actividad. Lo que pasa que cuando a esa religión se le vacía de un contenido sobrenatural, es decir, de un contenido de Dios, y nada más nos queda el esqueleto de la religión, es decir, las palabras y las maneras de actuar, eso se radicaliza y se convierte en un fundamentalismo. Eso es lo que se está sucediendo con algunas religiones o de algunas partes de algunas religiones, ¿no? Eso, pues hay algunos cristianos que convierten el cristianismo en una especie de ejército de poder. Está ocurriendo también con algunas facciones musulmanas, ¿no? Que utilizan o justifican su manera de actuar simplemente por un criterio religioso, y eso es imposible. O sea, no puede haber ninguna religión que verdaderamente sea válida si no existe un concepto, una profundidad del amor. Y en el amor no existe el fundamentalismo. Existe siempre el toma y daca, si quieres, o existe siempre el dar sin esperar. Esto es el amor, al fin y al cabo, ¿no? Todos aquellos que intentan despegar una cosa de la otra se están equivocando, y entonces deja de ser una religión, empezará a ser un partido político, empezará a ser una secta, empezará a ser lo que tú quieras, pero es muy importante que la gente no lo confunda, y más importante todavía es que esa gente no confunda a los demás. Muy bien, ahora dentro de los católicos veo que hay un grupito de personas en distintas partes del mundo que hablan mucho más del diablo que de Dios. ¿Tú qué dices de eso? Porque también se han editado muchos libros sobre el tema del diablo, las amenazas del enemigo, y entonces hay gente que se está dedicando mucho a eso. ¿Tú qué piensas de esto de dar a conocer mucho más a Dios al diablo que a Dios? Se cortó la llamada, vamos a establecer contacto nuevamente con Humberto Pérez Tomé, él es director de editorial Secotia, es una editorial que se ha posicionado muchísimo en la península ibérica, tiene página de internet, y a través de su página usted puede conocer todas las ediciones que tienen en Secotia, los libros, la bibliografía, los distintos autores y cuál es pues la inspiración que les lleva a publicar ciertos temas y otros no. Humberto, ya te tengo nuevamente. Te preguntaba sobre esta postura de algunos cristianos católicos o incluso cristianos de otras denominaciones que les da por hablar mucho del diablo, como previniendo a la gente en lugar de hablar de Dios, y entonces sus seguidores acaban conociendo más al diablo que a Dios. ¿Tú qué dices de esto? Bueno, yo digo, lo primero es que el diablo es una realidad.
una realidad sobrenatural como lo son los ángeles, ¿no? Lo que pasa que hay muchas personas, quizás anclados en un concepto religioso... maniqueísta casi. Maniqueísta, efectivamente, de alguna manera de confundir la famosa palabra de tener temor de Dios. Y hay muchos que temen a Dios que, bueno, primero confunden la frase de el temor de Dios, que no hay que tener temor, no hay que tener miedo de Dios, sino tener miedo a ofender a Dios. Eso es el concepto que tiene. Entonces hay muchas personas que a raíz de este equívoco piensan que el temer a Dios está en función del mal que Dios me puede hacer a mí, que es llevarme al infierno. Entonces es una especie de una estrategia a modo de revulsivo, ¿no? De que si yo te hablo de lo mal que lo puedes pasar en el infierno por el diablo, pues tú te portarás bien obligadamente, ¿no? Y eso es un error, porque va también un poco en contra de lo que Dios quiere, porque Dios nos ama no porque tengamos miedo de otras cosas, sino porque le amamos a Él, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que el diablo sí es una realidad sobrenatural que nos afecta en nuestro comportamiento, personalmente y socialmente, a mí me parece que es cierto que se está sobredimensionando el concepto del diablo. Para empezar, porque el diablo no puede más que nosotros. Porque yo soy de los que entiendo que un buen católico, un buen cristiano, una buena persona, estamos en el equipo ganador, y el equipo ganador es siempre Dios. Con lo cual, si nosotros estamos aceptando el amor de Dios, no el que nosotros le tenemos a Él, sino el que Él nos tiene a nosotros, que es realmente el punto y raíz para que nosotros le terminemos amando a Él, el diablo es importante que sepamos que existe, pero sobre todo es importante que no va a afectarnos más que lo que Dios puede afectarnos a nosotros. Así Con lo cual, es. Yo pienso que sobredimensionar la figura del diablo es en sí mismo diabólico. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Y sin embargo... Ajá. Sí, perdón. Sin embargo, me llama la atención que algunas editoriales católicas se empeñan en editar ese tipo de libros. ¿Tú tienes alguno sobre ese tema? Vamos a un corte y nos platicas. Volvemos. No te...
Continuamos con Humberto Pérez Tomé, que está en España y allá nos recibe. Para nosotros es un honor platicar con un hombre brillante que ha tenido muy claro cuál es su misión como editor y creó ¿hace cuántos años, Humberto, la editorial Secotia con la revista La Caja? Estamos hablando pues desde el año 2002. Desde el año 2002 y en adelante he celebrado tu fidelidad a esa postura que tienes ante la vida de un cristianismo muy realista, ecuménico y capaz de dialogar con todas las religiones. Te preguntaba, ¿qué libros has editado? ¿Cuáles son los temas que más te ha gustado poder editar? Y si has publicado algún buen libro que ponga un poco en su sitio a los católicos que toman esa postura maniquea, hablando mucho más del diablo que de Dios. Bueno, el objetivo fundacional de la editorial siempre ha sido el ensayo social. Como ensayo social estamos haciendo una serie de temas que siempre están relacionados con la persona, tanto en la persona individual como en la persona en sociedad. Nunca hemos tratado temas directamente religiosos, con lo cual tampoco tenemos libros explícitamente que tratan el tema de Dios o tratan el tema del diablo, y es más, creo que no sacaremos, en principio no tenemos previsto nada relacionado con el diablo, pero desde luego nunca lo sacaríamos en esa línea, nunca bueno. En esa línea de cuidado con el diablo, con esto, lo otro, tal. No creo, ¿no? Ahora, las cosas que hemos sacado relacionadas con la religión son también ensayos religiosos, que son, pues, por ejemplo, conceptos como o biografías de personas que pueden ser un ejemplo para la santidad de otras muchas, o pueden ser también temas, pues, del sacramento del matrimonio, o sobre la verdad del amor. Tenemos un libro que se titula La verdad del amor, es un libro importante que toca todas las facetas que hacen del ser humano capaz de vivir el amor, ¿no? Tanto en su castidad, como en su matrimonio, como padre, como hijo, como esposo, como profesional, como demás, ¿no? Y luego también refleja, pues, los enemigos del amor que hay en la sociedad ahora, como es el aborto, la eutanasia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como ves, nuestro frente fundamental es el ser humano y su realización como persona, ¿no? Siempre, aunque digo que nunca hemos tenido un libro específicamente religioso, pero siempre hemos cultivado mucho el humanismo cristiano, que es un poco la plataforma en la que da lugar a esto que tú comentabas, de la diversidad, de la oportunidad de hablar, del ecumenismo, de llegar a más personas y hacerles ver, ¿no? que el ser humano es mucho más que simplemente ojos, carne y una talla, ¿no? Es que somos mucho más, ¿no? Del 2002 a la fecha, ¿cuántos libros has publicado y de cuántos autores? Pues vamos a ver, tenemos algunos autores que sí se han repetido, porque son autores buenos y que han entendido muy bien el concepto nuestro y se encuentran muy cómodos con nosotros y nosotros con él, naturalmente. Y yo creo que en toda esta etapa hemos debido de publicar, pues, en torno a los 80 libros o algo así, ¿no? Muy bien. Teniendo en cuenta, sí, pero muy bien que nos hemos dejado la piel en cada ya libro, creo, sí. Y algunos mucho más que la piel, ¿no? Pero bueno, es verdad que ten en cuenta que nosotros seguimos siendo una editorial muy pequeñita, que no tenemos ningún amparo financiero excepto el nuestro propio, que no tenemos ningún grupo de comunicación que nos avale, que nos apoye, que nos empuje, que no tenemos ningún grupo financiero que sea capaz de proyectar el entre otras cosas, porque nuestro propio proyecto en sí mismo, con determinados estamentos financieros y con determinados grupos de comunicación, pues chocamos un poco, ¿no? Porque no somos de su estilo, ¿no? Claro, sí. Supongo que estarán buscando los medios de comunicación o las tiendas de libros, estarán buscando algunos contenidos más polémicos, no tan llanos, propositivos, sanos, que invitan a la libertad de los hijos de Dios, a la felicidad verdadera, ¿no? Y entonces ellos querrán algo más de chismes, más de... Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la literatura que se vende ahora mismo, pues es una literatura facilona, una literatura barata desde el punto de vista de que intelectualmente no aporta nada, ¿no? Como tú dices, genera chismes y es el morbo de que hablo de uno o de otro, y sobre todo si hablo mal, mejor todavía, más vendo, ¿no? Ese es el asunto.
Es verdad que nosotros en el camino que llevamos recorrido, que estamos haciendo ya pues nuestros 11 años de caminata editorial, pues la verdad es que hemos ido siendo cada vez más queridos y la gente nos va buscando y nos llama, y autores pues muy reconocidos quieren editar con nosotros porque quieren estar encasillados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quieren estar encasillados con nuestro sello porque eso de alguna manera les respalda de cara a su público o de cara a él mismo, no lo sé, ¿no? Hay mucha gente, cada vez tenemos más y más seguidores, tanto en España como en México. De México tenemos muchísima gente, gracias a Dios. Ahí yo creo que la semillita que tú pusiste en su día, en su momento, que fue una semilla aparentemente estéril, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues lo que tú trabajaste allí, nosotros desde aquí, enviando cosas para las presentaciones que tú organizaste allí en el mismo México DF, tal, que pareció que se quedó en nada, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro, ¿no? Que fue una semillita que ha ido dando frutos curiosos, ¿no? A lo largo del tiempo. Qué y ahí bueno. Los tenemos. Qué bueno, gracias a Dios. Ahora, dime, ¿qué pasa cuando un autor magnífico católico tiene un buen libro y sin embargo lo lleva a editoriales comerciales para publicar? ¿No te parece un desaprovechamiento de esta oportunidad de quedar cobijado, acogido y vinculado con la línea de pensamiento de Secotia? Bueno, eso puede ser, pero todo tiene su explicación. El mundo editorial, que es un mundo en el que yo he ido aprendiendo prácticamente a tortazos, porque esa es la verdad, ¿eh? O sea, yo entré en el mundo editorial con una ingenuidad absoluta, pensando que esto era un mundo fácil, le saco un libro, lo vendo y ya está. Y me he dado cuenta de que vender un libro, no digo ya un título, digo un libro de cualquier título es sudor y lágrimas y muy caro además, o sea, te cuesta muchísimo vender un libro. Y entonces me doy cuenta también de que dentro de esa situación, ese autor encumbrado, ese autor que tiene seguimiento, es lógico que a lo mejor esté buscando un sello más importante que yo, quizás a lo mejor no tan alineado con su manera de pensar, pero que tiene a lo mejor una capacidad de respuesta en el mercado mucho mayor que la mía o más eficaz que la mía, y yo entiendo que él, pues precisamente por esa eficacia, pueda preferir trabajar con una editorial grande que posiblemente con ellos vendan a lo mejor 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 ejemplares y conmigo a lo mejor vendería pues 2.000 o 3.000 ejemplares. O sea, eso es un equilibrio que hay que tener en cuenta y que no siempre es tan fácil decidir, ¿no? Ahora, estás vendiendo a través de internet, pero supongo que también en librerías. Ya hay libreros que te están recibiendo tus ediciones, ¿cierto? Sí. Nosotros en España, nos costó muchísimo encontrar distribuidores en España, ¿no? Y ahora, en la actualidad, desde hace pues 3 años o 4, tenemos ya distribución nacional en España. Todas las librerías en España que quieran pueden adquirir. En México nos está costando un poco más encontrar un distribuidor que nos quiera tomar en serio, que se haga responsable directamente de nuestros libros, de nuestros títulos y de nuestros autores. Ahora estamos haciendo dentro de México distintos escarceos con algunos distribuidores españoles especializados en el comercio en Iberoamérica, que venden algunos ejemplares nuestros. Hemos encontrado también una distribuidora muy pequeñita que también de vez en cuando ven algunos de los libros nuestros y nos hacen algún pedido interesante, pero no llegan a hacerse cargo del fondo nuestro completo. O sea, yo no saco un título y le digo, oye, que te envío tantos, que es lo ideal, eso es lo que sería bueno. O sea, pensar yo que tengo en el mercado español tal cantidad de libros y que para el mercado de América tengo tal cantidad de libros. Eso todavía no puedo hacerlo, sino que en todo caso, de lo que yo tengo de España, extraigo una cantidad que si tengo un pedido, envío a México. Ahora, el problema con México, lo que he sabido, es el pago de impuestos que se tiene que hacer cada vez que entra un lote de libros, que es altísimo. Sí. ¿Y qué ha pasado con otros países en los acuerdos comerciales a nivel...? Los acuerdos comerciales. Existe una regulación con casi toda América y en respecto de España. Existe unos acuerdos comerciales generales, pero que luego particulariza cada uno de los países en función de sus circunstancias fiscales, ¿no? Entonces, México pues tiene entrada y salida de productos con mucha libertad,
pero también es cierto que con una fiscalidad importante que paga normalmente el importador, es decir, el mexicano que adquiere los libros allí, ¿no? Sin embargo, en el caso de Argentina, por poner el caso extremo, ¿no? El caso extremo, la presidenta que tienen yo creo que está francamente hundiendo al país. Esto quiero que sea una crítica que yo percibo desde aquí, como exportadora argentina, ¿no? Pero es que luego también lo cuentan los propios argentinos de lo que les está haciendo esta presidenta y les está cerrando las puertas porque está poniendo todas las trabas posibles a la importación de productos, con el fin de que no salgan divisas de Argentina. Entonces, yo tengo clientes allí en Argentina que me piden, es que yo te quiero pedir libros, Humberto, pero es que luego me los paran en la aduana, ¿no? Sí. Entonces, no tienen casi fiscalidad, pero sin embargo tienen unas aduanas que son como muros, que no pasa nada, ¿no? O sea, no consiguen infiltrarse o te ponen muchísimos problemas y tal. Bueno, pues entre el caso del mexicano y el caso del argentino, pues luego te vas encontrando casuística diferente. Por ejemplo, Perú y Chile son países que dan muchísimas facilidades y por ejemplo, son dos países que están creciendo mucho en Iberoamérica, ¿no? Y son gente muy culta. Todo el mundo sabe que los más cultos en América Latina son los de Chile, por ejemplo. Igual ha de ser en Perú. Y claro, es porque la entrada de libros es libre, ¿no? Ahora, en México yo sé que los misioneros del Verbo Divino, que a eso se dedican, tardan hasta 6 meses para sacar de las aduanas de México los libros que han importado. Es impresionante. Y pagan altísimos costos de impuestos. Humberto, vamos a un corte y me sigues explicando esto. De acuerdo. Gracias, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV con Humberto Pérez Tomé, director de Editorial Secotia. Entonces, Humberto, los países más accesibles para la distribución de libros que lleguen de cualquier parte del mundo son en América Latina, Perú y Chile, hasta donde tú has podido observar. Argentina y México son muy mal portados y cierran esta posibilidad de la libre circulación de buenas lecturas. ¿Cómo estás logrando, sin embargo, hacer llegar tus libros a México? ¿Qué procedimientos siguen aquellos libreros, distribuidores que sí importan tus libros? Cuéntanos. Pues mira, nosotros hemos cerrado recientísimamente en este año un acuerdo muy importante, precisamente para intentar superar un poco las trabas de los mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, gente desde Costa Rica, que nos pide libros nuestros, y entonces, pero al no tener una distribución oficial y estable allí, pues claro, se complicaba mucho. Entonces, hay una plataforma que se llama criteriaclub.es, que esta es una plataforma muy importante que tiene un servicio de venta directa a las personas, no solamente de nuestros libros, tienen ya otros libros porque trabajan con otras editoriales, ¿no? Pero ellos tienen todo nuestro fondo. Entonces tienen un sistema de servicio que en menos de 15 días, entre 10 y 15 días, están sirviendo con unos precios muy muy competitivos directamente en la puerta el libro que la gente, o el libro o los libros que hayan pedido, ¿no? Entonces es la manera que estamos salvando un poco el pedido urgente que nos hace, pues oye, estoy muy interesado en este título, o han sacado este otro, o el de más allá, ¿no? Es que tenemos libros nuestros que nosotros consideramos que no porque sean nuestros, sino porque vemos que hay una demanda importante precisamente en esos países, y que sin embargo luego cuando nosotros se lo ofrecemos a otras distribuidoras, nadie quiere apostar por ellos. Por ejemplo, un libro que me parece que es absolutamente vital en estos momentos, que es el de Mujeres Silenciadas, que es un libro que trata sobre cómo cuidar e intentar curar a la mujer que ha abortado, ¿no? El dolor que produce el aborto, el vacío de la persona y tal. Es un libro impresionantemente bueno, tremendamente útil, no tanto para la mujer que ha abortado, sino para todos los que están a su alrededor, para saber cómo tratarla y curarla, ¿no? Entonces, ese es un libro que tenían que tener médicos, psicólogos, maestros, padres, orientadores familiares, orientadores sociales. Es un libro que lo tenían que tener en la mesilla de noche. Mujeres, todos los días, se llama Mujeres Silenciadas. Mujeres Silenciadas. ¿El autor quién es? Es la doctora Burke. Está escrito por dos médicos que son americanos. En Estados Unidos se han vendido muchísimos de estos libros. Nosotros no conseguimos los derechos para venderlo en España y traducido a España. Y la verdad es que en España hicimos una edición de 2000 ejemplares pensando que nos los iban a quitar de las manos, y ocurre eso. O sea, que es que hay mucha gente que ante este tipo de temas se quedan bloqueados. Luego, una experiencia que nosotros hemos adquirido también con el tiempo de los libros pro vida, que consideramos que son imprescindibles para que estén en la calle, por lo menos, no sé si se comprarán o no se comprarán, pero sí deben de estar la oportunidad de que estén en la calle, es que la gente que es proabortista, o por lo menos que son los que son indiferentes, que de alguna manera son proabortistas también, no te van a comprar nunca un libro de esos, porque no van a estar de acuerdo y no están dispuestos a que nada les remueva una conciencia y les incomode. Y los que son providas, ellos dicen, pero ¿para qué lo quiero si yo nunca lo voy a hacer, ¿no? Y ahí es donde se equivocan. Son precisamente estas personas los que verdaderamente tienen que tener cultura provida, es decir, conocimientos, intelectualidad imprescindible para poder rebatir las tonterías, porque es que los argumentos que son los argumentos proabortistas son tan tontos, son tan bajos intelectualmente, que se pueden hacer que con 4 palabras es que les das la vuelta a se desmoronan, claro. Desmoronan, totalmente, ellos solos. Pero la gente se queda muchas veces como pequeñita por la presión social, por lo que dicen los medios de comunicación, se creen las mentiras de que si hay vida o no hay vida, que si el embrión o no es embrión, que si es o no es, que pobrecito si el niño que van a hacer es tonto o tiene no sé qué y tal. Bueno, pobrecito, no sé, si es tonto él no se va a enterar, o sea, ¿por qué le vas a matar, no? O sea, no sé, hay un montón de argumentos, pero son precisamente la gente provida los que deben de adquirir conocimientos
y cambiaría mucho las cosas. No nos quedaríamos sin más viendo esto. Muy bien. Humberto, ¿qué otros títulos tienes y de qué autores? Sí. Pues mira, tenemos un autor muy querido por nosotros que se llama José González Zorrillo. José González Zorrillo es profesor de religión aquí en un colegio público en España y ha escrito con nosotros ya 3 títulos. El primer título de todos, que ya es muy conocido, en España se han vendido más de 10.000 ejemplares y y en México se han vendido, que yo sepa, por lo menos cerca de 2.000, pero se tendrían que haber vendido otros 10.000 por lo menos, pero no se ha producido precisamente un poco por lo que te digo de no tener un buen distribuidor, que es el de Católicos sin complejos. Y es un libro que recoge todos aquellos ataques que son tópicos contra los católicos, que van desde lo social hasta que si los curas son ricos, que si son pobres, que si la pederastia, que si la homosexualidad, los tópicos también de la historia, que si la Inquisición, que si hicieron esto, que si hicieron lo otro, luego también un montón de tópicos que los argumentan maravillosamente y que saben contestar precisamente a ese tipo de ataques tantas veces también tontos, o sea, que es que son falta de ignorancia. El segundo libro que sacó él se titula Conociendo al enemigo. Conociendo al enemigo es precisamente, no es conociendo a nuestro enemigo, porque nosotros como cristianos no debemos de tener enemigos, pero el que sí tiene enemigos claros, evidentes, es la Iglesia. La Iglesia es la que tiene enemigos, es quiénes son aquellos que atacan a la Iglesia porque les interesa que la Iglesia desaparezca, ¿no? Entonces, ese es un libro también muy interesante, intelectualmente un poco más elevado que el anterior, ¿eh? Y el último que ha sacado es un título que puede confundir un poco, que se titula La Alternativa Católica, y que puede confundirse con que es un libro de carácter político y nada más lejos de la realidad. Es un libro que, de una manera muy sencilla, muy cercana a las personas, explica los principales rasgos que tiene la doctrina social de la Iglesia. Esto es una cosa, es interesantísimo este libro también, muy interesante. Y bueno, y estamos otra vez en lo mismo, ¿no? O sea, el mismo problema es el de cómo conseguir ese distribuidor que haga estable y que lleguen buenos libros a México, teniendo en cuenta que México es un público potencial nuestro impresionante. Y dime, ¿has intentado a través de los misioneros del Verbo Divino que tienen librería aquí en México? Tienen 2 o 3 librerías en las ciudades más importantes y ya tienen pues todo el camino andado para la importación de libros. Sí, pues mira, nosotros nunca nos hemos puesto en contacto con ellos porque la verdad es que vamos a estar, porque no los conozco directamente, en todo caso es casi más fácil que ellos nos conozcan a nosotros y que conozcan, si están metidos en el mundo de los libros, si están metidos en el mundo de los libros no van a poder, o sea, ellos pueden llegar a conocernos más fácilmente que nosotros a ellos y que nosotros estaremos encantados, ¿no? de recibirle, o sea, y de conectar con ellos, pero es que no sabemos cómo conectar con ellos, esa es la verdad. Muy bien. Humberto, pues voy a tratar de hacer la vinculación con el director de las librerías del Verbo Divino, que bueno, el público que se acerca a estas librerías ya sabe que está buscando títulos de desarrollo humano, de filosofía, de educación, de religión cristiana o judía, así que pues yo creo que quedarían perfectamente. Son librerías muy famosas, 3 en todo el país, muy bien posicionadas, y el mundo católico ya sabe que si está buscando un buen libro, pues se va a Librería Verbum, se llama. Vende de todas las editoriales, de un montón de editoriales. Ahora, de tus 60 libros que has publicado, de un total de ¿cuántos autores y cómo puede un autor ofrecerte su obra para que la publiques? Bueno, ofrecernos la obra, la verdad es que gracias a Dios, igual que antes sí teníamos que irlas buscando, ahora ya nos llegan a nosotros a través de un correo generalista que es secotia@secotia.com, y a nosotros nos llegan ofreciendo obras y demás. Entonces, nosotros tenemos tres líneas que son un poco las 3 patas que sostienen y que potenciamos desde Secotia. Una que es, que le llamamos Biblioteca de Historia. Esa biblioteca de historia trata pues temas de historia, pero no son libros de gente con mucho pensamiento, sino más bien lo que nosotros venimos llamando pues curiosidades históricas, pero que vengan a resolver verdades históricas, o sea, que cuenten
la parte de la historia que otros se han encargado de retorcer por intereses o políticos o sociales o demás, pues se cuenta de otra manera para que se intente explicar la verdad histórica del hecho. Luego hay otra que es la de opinión y ensayo, que es, por ejemplo, donde está las mujeres silenciadas, que eso es ensayo social todo. Y por último tenemos otra que es la última línea que hemos sacado, que está desde hace como 1 año y medio o algo así, funcionando, que la verdad nos está dando muchas satisfacciones, que se titula Narrativa con valores, y que son biografías narradas, biografías noveladas, o bien historias de ficción, novelas, pero que el objetivo final es que tiene que remover de alguna manera al autor, al lector, sí. Tiene que remover al lector, es decir, no solamente se trata de contar una historia bien escrita, una historia bonita, sino que el propio lector al final o en medio diga, caramba, esto a mí me parece bien, o esto me ha inquietado por dentro, o tal, ¿no? O sea, algo así. Entonces, a partir de esas 3 colecciones, la gente puede ir proponiendo, puede ir haciendo. Por ejemplo, de narrativa con valores hemos sacado un libro que está siendo y que va a ser otra vez bestseller. Fue bestseller el año pasado, que se titula Hasta el último aliento, que es la biografía narrada de Juan Pablo II, desde antes de nacer hasta cuando le hacen papa, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Es una belleza esa novela. Que es una biografía narrada y que la verdad está haciendo que se venda muy bien, y ahora pues gracias a Dios con las buenas noticias que están llegando de que seguramente le canonicen con Juan XXIII, pues seguramente volverá otra vez a venderse mucho ese libro y será una cosa estupenda, ¿no? Muy bien. Pero en esa colección tenemos libros muy buenos. Muy bien. Humberto, mencióname 5 de tus autores favoritos de Secotia. Bueno, pues uno es José González Zorrilla, este es un autor muy bueno. Otro es Román Cendoya. Román Cendoya es un personaje muy conocido en España, pero también en Iberoamérica, porque tiene mucha relación, sobre todo en Panamá y en Perú. Acabamos de escribir con él, editar con él un libro que se titula Revolución, que es del Homo Analogis al Homo Digitalis, que es exactamente el proceso que está sufriendo la sociedad en tan corto tiempo de espacio de tiempo, en el que va desde la persona que no tenía ordenadores, es decir, nuestros padres, a los que el autor considera prebotónicos, ¡Qué bien! a los botónicos, que somos nosotros, es decir, aquellos que nos iniciamos con los ordenadores, con algunos trabajos, que nos iniciamos también con Internet, y después los táctiles, que serían nuestros hijos, que ya estos no son botones, sino que realmente lo único que hacen es toquetear la pantalla y funciona. Bueno, pues todo esto es un libro interesantísimo que realmente muestra una especie de evolución antropológica súper contemporánea en muy corto espacio de tiempo, de cómo la gente asume la realidad de la vida con esto. Bueno, estos son autores buenos. Luego, otro autor que tenemos es Carlos Alberto Marmelada, que es el que ha escrito el de Juan Pablo II, el de Hasta el último aliento, que estamos con él con otros 2 proyectos más muy interesantes. Y luego también algún otro más que tengamos por ahí, pues yo estoy diciendo autores con los que he tenido contacto directo, Sí. Directo. Por ejemplo, Teresa Burke, que he dicho yo, el de Mujeres Silenciadas, pues es un libro estupendo, pero yo a ella no la conozco personalmente, ¿no? Vaya. Entonces, estoy hablando de gente directa, ¿no? Muy bien. Humberto, entonces, si hay autores que quieren publicar a través de Secotia sus obras, pueden escribir a secotia.secotia@... No, sin punto. Secotia@secotia.com. Secotia@secotia.com. Secotia va con S y K. Secotia, justo. Muy bien. Y luego, para los que queremos comprar los libros de Secotia, hay que buscar en la página criteriaclub.es por internet. Sí. Correcto. Criteriaclub.es. Muy bien. Tu Twitter es @Secotia, ¿cierto? @Secotia. Sí. @Secotia y encantado de seguir, y además procuro mantener relación y contacto con los seguidores. De momento tenemos pocos, porque es verdad que llevamos muy poco tiempo con el Twitter, y entonces, bueno, pues... Pero bueno, con todas las posibilidades del mundo para crecer, o sea, no hay ningún problema. Muy bien, Humberto Pérez Tomé, ¿en cuánto tiempo respondes a un autor que te envíe su obra? Pues más o menos, a lo mejor en 15, 20 días, como mucho un mes. Mira, excelente.
Excelente servicio. Siempre damos una respuesta, siempre damos una respuesta, o así, o asado, o en coedición, o en una obra que no encaja en lo nuestro, o si encaja, pero siempre damos alguna razón, y siempre damos una razón de por qué no. O sea, no decimos nunca, no me interesa, y ya está. Eso no, me parece que no es de recibo, ¿no? Hay que, si una persona se dirige a nosotros, pues requiere también que un trato, ¿no? Un trato humano, vamos. Excelente. Muy bien, Humberto, te agradezco muchísimo, te felicito por tu perseverancia, por los éxitos que has tenido, porque has sido fiel a tu misión en la vida. Estoy convencida de que esa es tu misión, que compartes también con Pablo, tu hermano. Los dos Pérez Tomé con Editorial Secotia y haciendo muchísimo bien a todo el mundo donde llegan sus ediciones. Abrazo fuerte a los autores de Editorial Secotia y pues muchas bendiciones para ustedes. Seguimos en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásela bien haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.